Sean todos bienvenidos, amada iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, Espíritu Santo. ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos están contentos? Amén. Así que nos gozamos porque Dios está en este lugar. Gloria a Jesús. Así mismo saludamos a la audiencia. ¿Cuántos mandan saludos a la audiencia? Amén. Gloria sea al Señor. Y vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 25. Gloria al nombre maravilloso de Jesús. ¿Cuántos vinieron contentos? ¿Cuántos vinieron dispuestos para adorar, alabar a Dios? ¿Cuántos vinieron dispuestos a escuchar palabra? Amén, gloria sea al Señor. Mateo capítulo 25, estaremos dando lectura en el verso 14. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sonría que Cristo le ama. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Gloria sea al Señor. Puede sentarse. Nos vamos a pausar allí. Gloria a Dios. Estaremos hablando, amada iglesia, en el tema no descuides de lo que se te demandará. Diga conmigo en voz alta: no descuides de lo que se te demandará. Ahora lo apropiamos. No descuidemos de lo que se nos demandará. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, pues la palabra del Señor, lo que estábamos leyendo en este verso bíblico, habla de la parábola de los talentos. La parábola de los talentos nos habla que el reino de los cielos es semejante a un hombre que dio sus bienes. Eso significa que hablaba de confiarle a sus siervos, a sus trabajadores, le confió esos bienes. Y el propósito de este señor no solamente se lo dio para mostrarle confianza, que ellos se dieran cuenta de que él les tenía confianza, sino también que los tomaba en cuenta. Y aparte de que los tomaba en cuenta, también les estaba diciendo que ellos eran útiles. Entonces vemos aquí 3 puntos importantes. Los bienes que no eran de los siervos, que se les tomó en cuenta, se les dio confianza, por supuesto, y que eran útiles. El Señor, amada iglesia, nos ha entregado a nosotros, primeramente nos entregó la salvación. La salvación es un regalo de Dios inmerecido. La salvación es la misma vida de Jesucristo, porque por Cristo fue que nació la salvación para este mundo. Fue derramada una sangre inocente, en la cual más adelante se le demandó a los fariseos, a los escribas. Se le demandó aún hasta aquellos soldados que contribuyeron para no solamente ir a agarrar a Jesucristo, sino bofetearlo, torturarlo. Prácticamente lo que estaban haciendo con él era terrorismo. En nuestro lenguaje de hoy en día eso es terrorismo. Hoy vemos, amada iglesia, cuando alguien maltrata a un animalito, que es la creación de Dios, vemos la gente cómo reacciona y le duele.
especialmente en Estados Unidos. Es penado que lo vea a usted la ley, que usted esté maltratando a un animalito. Pero la maldad del hombre en ese momento que Cristo murió, prácticamente no eran muchos los que se dolían de ese sacrificio. Al contrario, eran más los que se gozaban. Eran más los que decían: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. En un momento, los mismos que le decían: Hosana, Hosana, hijo de David, cuando él iba montado en el pollino, simbolismo de humildad, simbolismo que era humilde y que no había vanidad en su corazón. Esos mismos que le decían: Hosana, Hosana al hijo de David, horas después estaban diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y cuando este hombre gobernante quería tratar la manera de darle vuelta a lo que es la responsabilidad que se le había demandado, pues la palabra de Dios dice que Dios mismo puso la autoridad en la cual la iglesia, nosotros debemos de sujetarnos. La autoridad delegada viene de Dios para que haya un orden, para que haya juicio, justicia. Y este hombre estaba para hacer justicia, justo juicio, analizar el caso. Y él mismo dijo: este hombre, ¿qué ha hecho este hombre? Este hombre es inocente. Eso hablaba. Él, su conciencia se lo decía. Aún Dios trabajó con la esposa, le dijo: no tengas nada que ver con este hombre justo. Pero el hombre trataba de invadir su responsabilidad. Y como era costumbre, gloria a Dios, en ese tiempo, de desatar, de dar libertad a un hombre que era malo, de decirlo de esa manera, un reo, un prisionero, pues entonces el hombre dijo: bueno, aquí me salgo. Y fue que dijo: pues hay una costumbre que para esta fecha soltamos a un hombre, y pues aquí tenemos a Barrabás, un hombre que era prácticamente violento, era un rebelde, dice la palabra del Señor. Ese hombre era sanguinario, había matado, asesinado, se rebelaba contra el gobierno, y allí estaba. Allí estaba. Entonces este hombre pensó y dijo, juzgando en su pensamiento, calculando y viendo que estaba hablando con los mentados judíos, aquellos hombres santos, aquel pueblo que decía: nosotros no podemos darle muerte a nadie, nuestra ley no nos lo permite. Entonces este hombre dijo: bueno, al decirles Barrabás, ese perfil que tiene, que ya lo mencioné, estos hombres van a despertar, van a decir: bueno, pues hagamos una elección, sí, Jesús el Mesías. Pero salió todo lo contrario, porque cuando nosotros queremos evadir lo que se nos demandará, la responsabilidad que se nos ha demandado de parte del cielo, no es una responsabilidad que viene del hombre, de religión, no. Es una responsabilidad que baja del mismo Dios. Y esa responsabilidad la tengo yo, la tiene usted. Dios le dio una responsabilidad de usted identificar lo malo y lo bueno, de discernir lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Dios le dio a usted el discernimiento de decir: esto no le agrada a Dios y esto sí. Y hacer justo juicio para con usted mismo. Pero como dice la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
si descuidamos una salvación que aún el infierno, amada iglesia, hoy en día su boca no está cerrada. Son millones y millones y millones que entran al infierno eterno. Si Dios no perdonó, no tuvo en poco a los ángeles que hoy conocemos como demonios, los ángeles caídos, que descuidaron una salvación tan grande y no hubo perdón, no hubo reconciliación para ellos. ¿Qué pasará para todo aquel que descuida lo que se le demandará? Se le demandará la gracia, se le demandará la salvación. Le dirá: yo puse un tesoro valioso. Yo puse un tesoro muy importante en tu alma y en tu corazón. ¿Qué hiciste con esa salvación? Ya tenía escrito tu nombre en el libro de la vida. Lo había apuntado con precio de la sangre de mi hijo. Pero en un descuido, por dejarte llevar por el dolor, por la angustia, por los problemas, por la dificultad. Estamos dando un ejemplo de alguien que ya ha muerto. Es una similitud. Y le pasará la pantalla y le va a decir: te faltaban nada más 3 semanas para entrar al reino de los cielos. O te faltaba un día, o te faltaba una hora, te faltaba una semana, te faltaban unos minutos, te faltaban unos segundos y casi llegabas a la vida eterna. Y este hombre quiso evadir su responsabilidad. Yo me lavo las manos, aquí me limpio. Pero la palabra de Dios habla que dice que dijeron: queremos a Barrabás. Ese es el corazón de una persona o de un pueblo que ha descuidado lo que se le demandará de parte de Dios. Ellos estaban diciendo: preferimos lo malo, preferimos el odio, preferimos el terror, la muerte, el pecado, el mundo, y desechamos al Mesías. El hombre dijo: está listo, suelten a Barrabás, pero esa sangre caerá sobre ustedes y yo me lavo las manos. A cada persona que Dios le ha dado la salvación, no se puede lavar las manos así de sencillo. El hijo no puede decir: yo, padre, yo no puedo ser salvo, no pude entrar al reino de los cielos por culpa de mi padre o de mi madre. La esposa igual, el esposo igual, el padre hacia el hijo. Es que me diste unos hijos rebeldes, no hay excusa, no se puede lavar las manos, porque cada uno tiene una responsabilidad propia de cuidar de su alma, de cuidar de su espíritu. No hay ningún ser humano en el cual Dios no le haya dado una responsabilidad. El niño tiene una responsabilidad de parte de Dios, y es sujetarse a sus padres, respetar a sus padres, amar a sus padres, obedecer a sus padres. Los hijos de igual manera, el joven de igual manera. La esposa tiene una responsabilidad de amar a su esposo, someterse conforme a la palabra de su esposo, amar a su esposo, cuidar del testimonio de su esposo, cuidar de la salvación de su esposo. El esposo igual tiene la responsabilidad como cabeza del hogar, cuidar de la santidad de su amada esposa y asegurarse de que no hayan tropiezos para que ella caiga, para que no hayan heridas, para que no hayan tropiezos en su vida cotidiana, en la relación de la salvación para con su Dios. Los padres tienen una responsabilidad para con sus hijos, de no provocarlos a ira,
de no estarlos golpeando como que fueran zapatos, de estarles hablando con palabras groseras, agresivas, con palabras duras, de estarle golpeando la cabeza, pegándole patadas, puños, diciéndole: tú eres uno bueno para nada, tú eres una mujer, una mujercita, no pareces hombre. Son responsabilidades que Dios les ha delegado. Y nadie puede salir ileso cuando descuida lo que se le demanda. El diablo no salió ileso, sino que salió completamente destruido, condenado, en juicio eterno. Los que le siguieron de igual manera. Barrabás salió corriendo, salió libre. El primer precio allí mismo, sin ser crucificado Cristo, ya esa era la representación de poner la vida justa sobre un pecador. Y yo me pregunto: ¿a dónde está Jonás? ¿A dónde se fue Barrabás? No se habla más de Barrabás. Era como un chivo suelto en el desierto. ¿A dónde quedó? Pero cuál sea, hermanos, lo que la Biblia narra, yo me imagino que si Barrabás hubiera sido salvo, la Biblia lo redactara, porque era un testimonio poderoso, como pasó con uno de los que estaba al lado de Cristo siendo crucificados. Ese hombre que estaba siendo crucificado con Cristo y reconoció que era el Mesías, entendió que estaba en segundos de vida de que él iba a estar delante de la muerte, donde se le iba a demandar cómo él utilizó su cuerpo en el planeta Tierra. El hombre entendió que se le iba a demandar cada segundo, minuto, hora, semanas, días, años, de cómo vivió en el planeta Tierra. Y el hombre entendió, gloria al nombre de Jesús, que ahí estaba el Hijo de Dios, el cual iba a hacer justo juicio. Pero Barrabás fue libre. Yo me pregunto, si Barrabás estuviera ahora mismo en el infierno y recordándose de ese hombre, diciendo: allí estuve a la par del maestro, estaba a mi lado la vida, a mi lado estaba la vida, y no pude discernir que ahí estaba él. Si Barrabás hubiera entendido que él era el que iba a condenar cualquier acción de él, le iba a demandar la vida, el suspiro de vida, y en la manera que se condujo errado, hubiera dicho: no, suéltenlo a él, porque yo soy culpable de juicio eterno. O cuando se presente delante del cielo en el trono, cuando vea al mismo Cristo y lo va a reconocer y va a decir: lo dudo que allá lo vaya a reconocer. Él ya lo reconoció desde que entró, si es que se perdió, al infierno eterno. Entonces, muchas veces, amada iglesia, nosotros tenemos al mismo Cristo aquí al lado. Lo tenemos al lado y a veces nos descuidamos y a veces no entendemos, bendito el nombre de Jesús, que el Todopoderoso nos demandará cada respiro. Nos demandará, iglesia, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de venir a escuchar la palabra de Dios. Nos demandará cada mensaje que se nos da por el Espíritu Santo. Nos demandará el toque cuando nos redarguye la palabra. Nos demandará cuando levantamos las manos. Nos demandará cuando adoramos.
¿Cómo le adoramos? ¿Cómo levantamos la mano? ¿Con qué corazón venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? Ciertamente Dios quiere que nosotros entendamos, no descuidemos de lo que se nos va a demandar para el día final. Y si pensamos que alguien se pierde dentro de una congregación, adoró, glorificó a Dios, escuchó la palabra, fue redarguñido, sintió el poder de Dios, Dios le habló de muchas maneras, por sueño, por visión, por profecía, por imposición de manos. Entonces cuando Dios venga y le diga: oye, yo fui bueno contigo. Y cuando Dios en su misericordia restauró su matrimonio, le dirá: yo estuve allí, yo fui bueno contigo, fui bueno con tu matrimonio, cuidé de tu esposa, cuidé de tus hijos, cuidé de tu padre, cuidé de tu familia. Ahora estás frente al dador de la vida y hoy es que te voy a demandar de lo que yo hice contigo en la tierra. Aun cuando naciste yo te cuidé. Aun cuando tú no te recordabas en la tierra tu primer día de vida, yo lo tengo en memoria. Te cuidé. Cuando el adversario quería arrancarte la vida, cuando quería el diablo que tu madre te abortara, que te quitara la vida, yo le puse en el corazón que no lo hiciera. Yo obstaculicé eso. Y hoy estás delante de mi trono. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué excusas hay ahora que te encuentras delante de mí? Te llené de riqueza, te llené de vida, te llené de gozo, te di la paz, te quité el vicio, te quité la borrachera, te quité el celo, te quité el enojo, te quité la droga, te quité la amargura, te quité la desobediencia, te arranqué la mentira, te quité el suicidio, te quité ese bajo autoestima que tenía de ti. Ahora que estás frente a mí, ¿qué tienes que decir? Y ahora este hombre, este señor, le dio talentos. Se fue. Jesús murió, resucitó el tercer día y vino el Espíritu Santo y nos dio dones a nosotros, a la iglesia. Algunos la profecía, algo otros el cantar, algo otros el talento de tocar batería, piano, guitarra. Algunos de predicar, algunos de enseñar. Algunos que no predican tienen esa gracia de servir, de velar por la casa de Dios, que ande en orden, de limpiar el baño, de barrer, de ir a evangelizar. Y eso, hermano, viene bajo la inspiración del eterno Dios. Entonces Cristo murió para que usted y yo pudiéramos tener eso. Pero aquí dice la Biblia, y vaya al verso que leí. En el verso 19 de ese capítulo dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. ¿Cómo usted y yo queremos que Dios arregle cuenta con nosotros? ¿Cómo quiere usted que Dios arregle cuenta con usted? Arreglar cuentas significa pedir información detalladamente, que pueda con detallada actitud, con tiempo, con reverencia, que le diga: mi Señor, esto fue lo que me diste. Tal día desarrollé este talento, fui
El enemigo, mi adversario, me salió alguien ahí y quiso obstaculizar lo que yo quería hacer para poder producir de lo que me diste de tus bienes. Pero logré pasar por mi fe. Logré vencer esperando que tú vinieras. Tiene que hablar. Tiene que decir paso a paso cómo lo desarrolló. Y aquí dice el Señor en el 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, oiga, al que se le había dado menos, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Eso es como que usted dijera: yo no hago nada para la iglesia, para la obra de Dios. Pues estoy trabajando para el Señor. No estoy trabajando para el Señor, trabajo para el pastor. Trabajo para la organización. Trabajo para el concilio. Y usted cruza sus manos y dice: ¿y para qué? Note que muchas veces, amada iglesia, el que menos hace es el que más habla. El que menos hace es el que más quiere instruir o corregir o demandar. Porque aquí este hombre está murmurando. Está diciéndole prácticamente: mire, vaya la palabra de Dios. El 25 le dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes, que es tuyo. No fue una excusa, fue una mentira. Porque la palabra dice en el 24: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Si él sabía que era hombre duro, posiblemente al encontrar que no había producido, le podía quitar hasta la vida. Usted tal vez en algún momento quería hacer algo, se le demandó hacer algo y por miedo lo hizo. Cuando el padre le dijo: oiga, haga eso, y usted no quería. Cuando regrese, si no está hecho, si no, ya sabe. Usted no quería, pero por el miedo, el temor, lo llevó a realizar lo que se le demandó. Por eso digo que este hombre estaba mintiendo. Porque si él decía que era duro, pues él dijo: pues como es duro, no vaya a ser que me corte la vida, pues voy a moverme, voy a hacer algo. Entonces dice la palabra de Dios que lo escondió. Y respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y note este peligro, amada iglesia. Alabe a Dios y Dios le habla.
Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Eso significa que al que tenía 5, note esto. Esto es lo maravilloso de trabajar para Dios y no descuidar lo que se nos demandará. Que si usted le es fiel en lo poquito, Él lo pone en lo mucho. Aquí este señor le estaba demostrando a este que escondió un talento, que enfrente de él posiblemente le dijo: venga el que tiene 5. Al que se le dio 5, mira lo que yo hago, para que veas que no soy duro como tú lo piensas. Porque hay muchos que piensan que Dios es injusto y es duro. Ay, es que Dios no conoce mi situación. Es que yo no puedo con esta carga. Es injusto. Muchos se atreven a decir: pero Señor, esta vida que me tocó es injusta. Cuando yo no tenía felicidad, cuando yo estaba envuelto en el alcohol, en la droga, cuando estaba envuelto en otras cosas, yo peleaba contra Dios y le decía: tú tienes la culpa. Yo no tengo la culpa. Tú tienes la culpa porque yo no mandé haber venido al mundo. Y cuando me pasaba eso, lo que agarraba el alcohol, la cerveza, y me la bebía. Y decía: y por eso soy así. Porque tú me quieres así. Porque yo no cambio. Porque he intentado cambiar y no puedo. Por tanto, tú tienes la culpa. Y cuando hablaba eso en medio de mi borrachera, las lágrimas comenzaban a correr. Porque había un corazón, una conciencia dentro de mí que me decía: tú eres el culpable de tu propia decisión. Tú eres el culpable de tu propio fracaso, de tu propia atadura. Tú eres el culpable. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios poderoso. La Biblia dice que el que se acerca a Él venga con fe, esperando que hallará, que encontrará vida eterna y vida en abundancia. Si viene usted con un corazón dispuesto: hoy voy a ser libre, hoy voy a romper cadenas, el Dios Todopoderoso dice: así será, así lo haré, conforme a tu fe será hecha. Hoy voy a romper la ligadura del diablo, hoy me voy a desatar de la muerte. Abba, Padre, mi alma adora al Rey de Reyes. Y el Todopoderoso dice: así es como quiero, así es como debe de venir a mi templo, dispuesto a ser libre, dispuesto a ser nueva criatura. Y ahora Dios comienza a multiplicarle. Si tenía gozo, le comienza a dar más júbilo. Si tenía paz, le comienza a dar más paz. Si tenía amor, le comienza a dar más amor. Y si tenía poder para reprender, le comienza a dar más autoridad. Oh, mi alma adora a Jesús Nazareno. Usted y yo podemos desarrollar un trabajo. Usted y yo incluso podemos trabajar y desarrollar un talento. Pero el que decide quién da la autoridad para que sea ese trabajo bajo una completa perfección divina se llama Dios. Usted puede cantar bonito, pero el que pone la unción se llama Espíritu Santo. Usted puede predicar hermoso, pero el que pone la unción se llama el Espíritu de Dios. Usted puede estar en la miseria, hablando en el concepto humano, sin dinero, sin trabajo, con dificultad, con enfermedad. Pero en medio de esa oscuridad se puede mostrar si usted tiene la autoridad delegada de Dios. Se reveló en Job. Se reveló en Job. Job, en medio de su pobreza,
que se le fue quitada las riquezas. ¿Qué sucede? Dice la palabra de Dios que cuando él llegó y dijo: si yo tuviera una escalera y pudiera subir, adore a Dios. Yo me sentaría y le preguntaría tales cosas. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué? Y después de él haber hablado, le dice Dios: ¿quién es este que oscurece la sabiduría, el consejo, con sus preguntas? Pero luego le dice: ¿a dónde tú estabas? ¿A dónde tú estabas cuando yo hice la tierra? La primera pregunta. Le estaba diciendo: yo ya te escuché, Job. Yo te escuché a ti. Porque Dios toma tiempo hasta para escuchar los gruñidos de usted y los míos. Dios tomó tiempo para escuchar lo que el pueblo hablaba contra Moisés y contra Dios. Tomó tiempo. Se descuidaron. No entendieron que Dios les iba a demandar, que los sacó de Egipto con mano poderosa. Se descuidaron de lo que se le iba a demandar. Y viene cuando Dios le dijo: ahora vamos a arreglar cuentas. Y querían apedrear a Moisés y le dijo: quítate, te daré un pueblo mejor. Y le dice: no. ¿Qué van a decir los enemigos? Lo sacaste de Egipto. Va a ser piedra de tropiezo para ellos. Cuando nosotros, amada iglesia, comenzamos a fallarle a Dios, y cuando otros nos ven participando aún de los altares, cuando otros nos ven a nosotros levantando manos, encorbatado, con falda larga, con la Biblia bajo el brazo, bendito el nombre de Dios, diciendo que usted es un aleluya, diciendo que usted es un cristiano, y cuando usted da mal ejemplo, cuando usted se embarra en el mundo, cuando usted se embarra en el pecado, cuando usted se embarra con eso, Dios se desagrada. Dios se desagrada, porque usted y yo estamos siendo piedra de tropiezo. Si antes usted le predicaba al borracho: el Señor puede hacer esto contigo como lo hizo conmigo, y luego lo ven a usted sentado compartiendo en la mesa de los demonios. Pero yo le tengo una noticia. La Biblia dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y lo lindo de esto es que la gracia dice: y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y lo más hermoso es que si Dios estancó su mano cuando Moisés se puso enfrente, Jesús es superior a Moisés. Jesús es el Hijo de Dios. Y él le dice: Padre, Padre, ten misericordia de él. Abba, Padre. Padre, ten misericordia. Yo di la vida por él, yo derramé la sangre. Y el diablo está a un lado y dice: no, déjamelo, ya te falló. Recuerda lo que dice la palabra: alma que pecare, esa morirá. Pero Jesús le dice: apártate, Satanás, porque escrito está: Dios no desprecia un corazón constricto y humillado. No lo desprecia mi amado Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. El diablo dice: no vas a poder salir. Cristo dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mi alma adora al Rey de Reyes. Pero luego Dios le dice: está bien, pero para el día del castigo me recordaré de ellos.
Allí bajó Dios a hacer cuentas, porque dijo: no entrarán en el reposo, no entrarán a la tierra prometida. Debemos de cuidar y tomar muy en serio las cosas de Dios, porque la tierra prometida, es el tercer cielo. Entonces el Señor aquí le dijo: siervo malvado, en el 26, siervo malvado y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí? Por tanto debías hacer dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dalo al que tiene, y 10 talentos. Porque al que tiene, oiga esto, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Pareciera una contradicción, porque dice: al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Hay gente, iglesia, que no saben nada de la palabra, pero sí creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay gente que no sabe nada de doctrina, pero sí creen que hay un Dios que puede salvar. Pero si esas personas no cumplen con lo que se le va a demandar, llegará el momento que aún eso que no tienen y ese poquito que tienen se le va a ser quitado. Y entonces, cuando se le será quitado, dice: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Adore a Dios. Gloria a Dios. Lloro y crujir de dientes. El lloro es la expresión o queja o de una pena para despertar compasión o conseguir un fin. Eso es lo que hay en el infierno. Lloro. Quizás lloran no solamente de dolor, sino porque la conciencia les dice: traicionaste al que te dio la vida. La conciencia le dice: tuviste tantas oportunidades y no la apreciaste. Y entonces comienzan a llorar, y quizás su mente les dirá, para tratar de conseguir algo, despertar compasión de Dios. Oh, mi alma adora al Rey de Reyes. Eso es el lloro. Tratar de despertar en alguien compasión. ¿Y qué fue lo que pasó con el rico? ¿Acaso no gemía? ¿Acaso no lloraba? Trataba de despertar compasión en Abraham, de tal manera que le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro que remoje la punta de su dedo en el agua y la ponga en mi lengua, porque estoy aquí siendo perturbado. Y Abraham le dijo: hombre, tuviste todos tus placeres, te gozaste con la mujer de tu prójimo, te gozaste viendo pornografía, te gozaste deseando a la mujer en minifalda, en el pantalón, te acostaste, tuviste sexo desordenado, hiciste orgías, bebiste vino rojo, blanco, bebiste alcohol, bebiste cerveza, bailaste en la discoteca, abrazaste a esa mujer ajena, tuviste todos tus placeres,
saciaste tu carne, mas ahora tú tienes tu paga. Pero también Lázaro tuvo lo suyo. Sufrió, estaba solo. Oiga, ese es un perfil de fidelidad a Dios. Como un hombre Lázaro que aún los perros le lamían las llagas, de tal manera el hombre fue recto. Se pudo haber torcido, pudo haber dicho, como hoy en día los que andan allá afuera: oh, es que Dios no me entiende. Yo no tengo a dónde dormir, tú no sabes lo que yo he vivido. Lázaro no dijo eso. De Lázaro no se dice mucho, excepto de su malestar en la tierra. Pero se habla algo después de la vida. Y le dice: ahora él está siendo consolado y tú atormentado. ¿Cuántos adoran a Dios? Cuando nosotros descuidamos lo que se nos demandará, es fatal. Entonces ese es el lloro. Yo me imagino esas almas tratando y piensan: ay, Dios es todopoderoso. Si escucharon la prédica, Dios es sublime. Oiga esto: los que escucharon las prédicas y decían: Dios es omnisciente, omnipresente, y ahora en el infierno dice: Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Eso quiere decir que Él me puede ver. Eso quiere decir que Él puede estar aún en este lugar. Y comienzan a llorar y implorar misericordia y quieren llamar la atención de Dios. Oh, mi alma adora a Jesús. Ese es el único lugar donde nosotros no podemos tocar la misericordia de Dios, y es en el infierno eterno. Allí ya no hay esperanza. Allí llore, grite, lloriquee, llorea. Dios dice: no tendré más pensamientos de ellos. Dice: como deslizaré, como en deslizaderos son puestos al Seol. ¿Usted sabe lo que es un deslizadero? Un deslizadero es donde usted jugaba cuando era niño y se sentaba y lo desliza, se va. Como deslizaderos son puestos aquellos que no hay recuerdo de ellos, aquellos que traicionaron la gracia, la voluntad, la salvación del eterno Dios. Como deslizadero y son puestos en el olvido. No me acuerdo más de ellos. Lo más duro del infierno eterno no son las llamas. Es que la conciencia le esté diciendo: oye, el Espíritu Santo te tocó. ¿Cuántas veces pasaste al altar llorando y llorando y llorando y llorando y eras el mismo, la misma? Tuviste la oportunidad. ¿Cuántas veces viniste al templo? ¿Cuántas veces ayunaste? ¿Cuántas veces vigilaste? ¿Y cuántas veces no aprobaba la palabra que se predicaba y decías: amén, así es? Y saber que la conciencia lo tormenta a uno todo el tiempo. Yo sé que usted ha pasado esto porque yo lo pasé. Cuando yo le fallé a Dios, cuando Dios me tocó, me levantó, y cuando en un momento le fallé a Dios, sentía que mi conciencia no me dejaba descansar. Me sentía afligido, angustiado. Oiga, eso que usted sintió en ese momento, imagínese toda la eternidad, pero con triplicado 1.000.000 de veces. ¿Cuánto adoran a Dios? Crujir, hacer cierto ruido cuando rozan unos con otros. ¿En algún momento usted ha apretado los dientes cuando ha sentido un dolor? Cuando usted dice, oh, cuando le están algo estripando y hasta le dan un trapo aquí para que muerda. ¿Le ha pasado? Pues allá en el infierno eterno dice que los dientes crujirán
uno con otro rechinará del dolor. Hay un precio y Dios viene a arreglar cuentas con su iglesia. Y que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia. En Génesis capítulo 4, en el verso 8, si quiere escribirlo para el 11, habla de Caín y Abel, la cual Caín se levantó contra Abel, lo mató. Abel era el menor, Caín era el mayor. Y la regla era que el mayor tenía que cuidar al menor. O sea, se le entregó una responsabilidad, la cual se le iba a demandar. Se descuidó por el celo, se descuidó por el enojo, se descuidó por no quererle dar una ofrenda agradable a Dios. Y cuando Dios viene y le dice: Caín, ¿a dónde está tu hermano? Bajé para pedirte cuentas. Y Caín dijo: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Eso es como que el pastor le pregunte a usted, esposa, ¿a dónde está su esposo? ¿Qué está haciendo? Y usted sabe que está pecando y usted se queda callada. Y Dios tratando de inculcar en el corazón del pastor, de la pastora, para poder interceder. Entonces, o viceversa, hombre, ¿a dónde está tu esposa? ¿Qué se hizo? ¿Cómo está? Todo bien, en victoria, pastor, en victoria. Después de un par de bofetadas que le pegó. Después que se en victoria, pastor, en victoria. En victoria, ahí vamos para el cielo. Porque hay muchos que hasta así le hacen la mano, en victoria, para que uno le crea. Y el Espíritu Santo dice: ay. Y todos en victoria, en victoria, en victoria. Y usted puede decirme en victoria, pero Dios sabe desde el cielo que usted no está en victoria. Usted que es maltratador, abusador con la esposa, Dios lo sabe, Dios lo ve. Y Dios le va a demandar eso también. Y usted, mujer que no es sabia, se lo demandará también. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque Dios nos da responsabilidades, la cual se nos demandará. Y oiga, y el que Dios le ha llamado para que sea útil en la obra de Dios. Y a muchos Dios le dice: oye, tú eres un músico, tú eres un predicador, tú eres esto y el otro. Y entonces se descuida eso y dice: no, yo mejor me quedo sentado. Aunque usted se quede sentado y sentada, pero conforme a su capacidad Dios le entregó algo y usted no lo realiza, el día de mañana Dios le va a decir: siervo negligente. No te puse una carga grande, te puse algo mínimo. Oigan, nomás te puse para que tocaras el piano cuando mi sierva cantaba y me daba adoración. Tan solo te puse para que tocara la guitarra, eso era todo. Y para que evangelizaras, por supuesto. Para que tocara la batería, para que limpiaras el baño, para que limpiaras mi casa, para que la adornaras, para que adoraras, para que se te santificaras, para que te guardaras, para que te lavaras, te purificaras, te limpiaras en mi palabra, en mi evangelio. Pero ¿qué hiciste? Para que salieras a predicar la buena nueva de salvación como buen siervo fiel, como buen soldado de Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Te enredaste en el teléfono a chismear.
te enredaste en las cosas de la vida. Incluso Dios le demandará hasta de la economía que Dios deposita en usted. Dios lo demandará. No me diga que no y no me vea feo. No me vea feo. Dios se lo va a demandar. Oiga, hay gente que le pica las manos para gastar lo que tiene y lo que no tiene. Tiene la billetera llena y dice, hoy sí, me voy a dar la grande y hasta le voy a poner solo unos para que se vea más gruesa y vean que tengo dinero. Y se va por allá. ¿Qué quiero? Quiero este pantalón, esta blusa, esta falda. Y cuando se quede en nada, y Dios desde allá viendo, te demandaré lo que es mío. Te demandaré mi diezmo. Y si se lo lleva a gastar el diezmo y lo gasta con las prostitutas o en la discoteca o en la cervecería, Dios lo demanda. Y le está diciendo los demonios, gracias por traérmelo. Lo que es de Dios, así más te condenas y hay menos posibilidad de ser salvo. ¿Cuánto adoran a Dios? Dije que no me vea feo, porque lo que Dios me da, eso es lo que yo voy a dar. Porque a mí se me va a demandar algo también. A mí se me va a demandar lo que yo enseño. A mí se me va a demandar mi responsabilidad. Y mi responsabilidad es decirle las cosas como son. Es enseñarle, es predicarle lo que Dios me dice que le dé. Usted también tiene un compromiso y una responsabilidad como iglesia de escuchar y de aceptar la palabra como yo la tengo para dar. Usted tiene la responsabilidad de escucharla. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Entonces, cuando usted comienza a gastar, y hay muchos que se dejan llevar por la codicia, les pica la mano para gastar. Carro que ven, ese es el que quiero. Motocicleta que ven, esa es la que quiero. Y si es una Harley, y como la Harley casi solo los americanos lo usan, los blancos americanos, ya se imagina, y si fuera blanco, me tengo que dejar crecer las barbas y me ponga la bandana aquí. No se haga tan serio, gloria a Dios. No se haga tan serio, gloria a Dios, que diga, uy, el pastor, ¿cómo es que no respeta el altar de hacer esos chistes? No estoy chistando, le estoy dando ejemplo. Mejor juzgue su condición y no se haga el gran santo, la gran santa, gloria a Dios. Porque habemos quienes que somos rápidos para juzgar y, uy, eso no se hace. Y usted el pecado oculto que tiene, las cosas malas que practica. Primero saque la viga de su ojo y luego trate de sacarle la paja que tiene su hermano. Pero hay que ser serio en las cosas de Dios. Yo le doy ese ejemplo para que no se sienta tan, sino que se sienta gozoso, gloria a Dios, o gozosa. Entonces, carro que pasa, ay, ese quiere, esa ven. Ese troquecito, ese troque. Y Dios desde allá diciendo, oye, tienes que dar buen testimonio, tienes que pagar lo que debes. Porque un cristiano no anda con deudas. Y luego le están llamando ladrón y dicen que es hijo de Dios, o ladrona y es hijo de Dios. Entonces, queremos andar en un Lamborghini. Lamborghini, ¿eh? It's my Spanish, my English. Queremos andar en eso, iglesia, y con la deuda. Entonces nos dejamos a ir por el corazón, el sentir. No, mi amor, es que mira, es que aquí te vas a ver bonita. No, no lo hace por la esposa, lo hace por él. Lo hace por su sentir. Es que yo quiero andar montado en esto. Y Dios le va a demandar
a cada uno de ustedes y a mí la economía, cómo la estamos invirtiendo, qué estamos haciendo, porque muchos, bendito sea el Señor, aprietan y no quieren dar para las cosas de Dios, pero para meterse en más deuda sí lo hacen. Y le tengo una noticia: esos no son bienes suyos, esos son bienes del eterno Dios. Y cuando Cristo venga, sonará la trompeta y solamente aquellos que estuvieron aprobados podrán entrar al reino de Dios. Pero aquellos que se descuidaron, que no entendieron de lo que se les demandaría, esos se quedarán. Y entonces vendrá el fin. Y luego el juicio. Oiga, la gente no piensa esto, iglesia, pero Dios va a demandar hasta de un par de zapatos que usted y yo compremos. Dios demandará en donde usted invirtió la economía. El tema es: no descuides de lo que se te demandará. ¿Ha descuidado la fe? De eso también se le demandará. ¿Sabe cómo usted sabe cuando no tiene fe? Cuando llega el problema, lo que usted hace es que echa para atrás. Cuando no hay fe, usted se refugia en lo que no es de Dios. Cuando no hay fe, usted no puede ni creer en esta palabra de Dios. Cuando no hay fe, usted ni siquiera puede levantar las manos para adorar a Dios. Cuando no hay fe, usted ni siquiera puede doblar rodillas. Cuando no hay fe, usted viene al templo con una costumbre religiosa. Que me vea el pastor para que no piense que estoy en pecado. Pero el eterno Dios está ya viendo. Ha descuidado la esperanza. La esperanza es que aún en medio de la aflicción usted se mantenga fiel, creyéndole a Dios y diciendo: aunque el diablo me empuja con violencia, aunque la tentación me azota, yo me voy a mantener al lado del maestro, porque tengo esperanza que así como él es fiel para permitir la tentación, es fiel para darme la salida también. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Ha descuidado el amor? Ese amor, hermano, que debe de emanar en nosotros. Muchos a los pastores los ven feos. Los ven feos porque al exhortar con la palabra de Dios, con verdad, pues muchos dicen: no tiene amor. Pero por el amor es que Dios dejó su palabra. Por amor es que Dios escribe por medio del profeta Ezequiel que Dios está sentado allá arriba sacándole filo a la espada. Por amor, eso es una advertencia para que reaccione y decir: bueno, ya conocemos cuando Jehová Dios mandó la espada a la casa de David. ¿Cuánto adoran a Dios? Por eso Dios dejó los escritos, las historias. Imagínese, iglesia, que Dios le diga a usted: Dios le está afilando la espada. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a salir corriendo donde el brujo? ¿Qué va a hacer? Entonces Dios manda la palabra, gloria al nombre de Jesús, para que nosotros entendamos que si creemos en el Señor Jesucristo, vamos a ser salvos. Y lo maravilloso de este don de la salvación, amada iglesia, es que aquel hombre que narra en Hechos capítulo 16, verso 3, me parece, o 31, Hechos capítulo 16, verso 3. Vaya conmigo, vamos a leerlo. Gloria a Dios, aleluya. No deje de adorar al Señor, poderoso en batalla. El Dios todopoderoso va a demandar de su alabanza también. Hechos capítulo 16, verso
Hechos capítulo 16, verse 16. Usted verá en el verso, visualice ahí en el verso 31. ¿Cuánto adoramos a Dios? Dice la palabra de Dios, y ellos dijeron, ¿qué debo hacer? Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Iglesia, Dios no los ha llamado a nosotros solamente para que nosotros seamos salvos nosotros solos. Dios le demandará por su familia también. Porque aquí lo dice la palabra de Dios. Estoy mintiendo. Dice, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Y serás salvo tú y tu casa. Si usted y yo decidimos tomar la palabra de salvación, iglesia, eso significa, gloria al nombre poderoso de Jesús, que Dios demandará de cada uno de nosotros. ¿Y sabe cómo? En nuestro ejemplo, en nuestra conducta, en la manera en que nosotros hablamos de la palabra. Aún en el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que se les dio la ley de que ellos pusieran los textos bíblicos allí al frente, a la entrada, en el poste, donde sea, donde ellos pudieran ver, porque nosotros somos tan olvidadizos, hermano. Somos tan propensos de olvidarnos. Y entonces Dios por eso dice, ponlo allá, ponlo allá, ponlo allá. De la manera que cuando usted quiera ver a la izquierda, allí le dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú a tu casa. Cuando vea a recto, ahí dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vea por allá, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Veo por allá, dice, y yo estaré contigo todos los días de mi vida. Y vea para allá y le dice la palabra de Dios, no hay nada imposible para Jehová. Gloria a Dios. Es que Dios busca la atención de su pueblo. Dios siempre está buscando la atención de nosotros, iglesia. Oh, mi alma te adora, Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. El tiempo avanza y con esto voy a terminar. Tenía más versos, pero voy a terminar. Vaya a Deuteronomio, gloria sea al Señor. Gloria al nombre poderoso de Jesús Nazareno. Deuteronomio capítulo 31. ¿Cuántos adoran a Dios? Miren lo lindo y lo maravilloso de uno no descuidar de lo que Dios se agrada. Y dice el verso 8, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Jehová va delante de ti. No temas ni te intimides. Cuando el diablo ruge, no debemos de temer. Cuando vemos el problema, no debemos de intimidarnos. ¿Cuántas veces el diablo no nos bombardea en la mente y nos dice, no eres salvo, no estás perdonado, esto y el otro? Pero la palabra de Dios a mí me dice que es por fe. Que es por fe y no por obras. Pero la fe nos lleva automáticamente a la obra. Póngase sobre su pie. Póngase en comunión con Dios. La palabra de Dios dice que a nosotros se nos demandará más, y a los que se le da más, más se le demanda. Dios nos demandará
Y tal vez a usted le parecerá un mensaje